Entonces, este es el reglamento que estamos en vigencia y vamos a ver entonces la parte técnica del reglamento. Nos toca ver y a empezar al diseño prácticamente del reglamento. Muy bien. Hemos visto los sistemas que hay. Bien, y aquí vamos a empezar con la parte técnica. Vamos a ver entonces las instalaciones sanitarias de agua potable, ya esta vez en la parte técnica, ¿no es cierto? Entonces, en la parte técnica, primero en el reglamento van a tener las definiciones, perdón, creo que no estoy compartiendo, ¿no? Se ve No ahí. está. Se Sí, ve, sí, sí. ¿no? Ya están los accesorios, qué es adaptación, qué es agua potable, qué es una amenaza, calentamiento global, calentador, hidrómetro, instalación, interruptor de aire. Todas las definiciones están acá, que ustedes pueden leerlas, por favor, las definiciones, qué es un vacío, qué son las válvulas de control, qué es la vulnerabilidad. Y aquí empezamos. Entonces, el capítulo dice, establece resultados, requisitos técnicos. ¿De acuerdo? Eso es lo que establece. Vamos a ver entonces cuáles son los requisitos técnicos para el diseño, construcción, instalación, mantenimiento de las instalaciones. Todo siempre, de los siempre, se hace con el reglamento. Nada fuera del reglamento. Todo dentro del reglamento. Entonces, vamos a ver algunos requisitos. Dice los requisitos de funcionamiento: evitar riesgos de contaminación, contemplar consumos de agua, presiones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las presiones admisibles? Normalmente, en esto de las presiones, la presión, digamos, de servicio debería estar alrededor de 50 metros de columna de agua. El reglamento 689 de agua potable dice que en la red, cuando estamos calculando la estática, la presión estática, esta no debe superar los 70 metros de columna de agua. Obviamente la presión dinámica es menor a la estática y esperamos menos de 70 metros de columna de agua. Cuando se presenta una presión dinámica muy cercana a la que es estática, es en la noche, cuando no hay mucho consumo de agua potable en los aparatos. Durante la noche se presenta entonces una presión dinámica que está muy cerquita de la presión estática. Para estas circunstancias tenemos entonces que diseñar nuestra red de agua potable. Yo, por ejemplo, en mi casa, en algunos momentos tengo más de 70 metros de columna de agua. Y entonces sucede que en los baños, en los inodoros, algunos de ellos empiezan ya a exceder el cierre que te da la válvula de bola. Y entonces pierdo agua en algunas mañanas porque, bueno, a CEMAPA se le ocurre darme mayor presión de agua. Entonces, necesariamente tengo que colocar un aparatito que es un regulador de presión que me regule como máximo a 50 metros de columna de agua. Con eso te está diciendo qué son las presiones en los artefactos sanitarios. Entonces, si estás en 50 metros de columna de agua, estás bien. Vas a eliminar la generación de ruidos molestos e indeseables. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando la velocidad en la tubería está alrededor de 5 a 7 metros sobre segundo, la tubería empieza a silbar. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad hace de que la tubería silbe básicamente, pero eso es además muy peligroso, porque normalmente las válvulas que colocamos en el sistema de agua potable son válvulas de media vuelta. Y cuando se cierran esas válvulas de media vuelta, prácticamente lo que hacen es dar una media vuelta y cierran absolutamente todo el sistema. Eso produce un golpe de ariete mortal, grande, gigantesco en la red de agua. Entonces, preferible siempre colocar esas válvulas que vas de rosca, ¿no es cierto? Vas cerrando poco a poco, vuelta a vuelta, ¿no es cierto? Las de media vuelta no son aconsejables. ¿Por qué no son aconsejables? Porque producen golpe de ariete, como les digo.
Desafortunadamente, las válvulas mezcladoras son de ese tipo, las mezcladoras de agua. En la ducha, en esas cosas, son de ese tipo. Y afortunadamente el golpe de ariete es resistido por el resto de la instalación sanitaria, entonces se reparte en toda la instalación sanitaria. Pero si tienes velocidades de 5 a 7 metros sobre segundo, no estoy muy seguro que resista. Posiblemente vayas a tener una rotura en alguna de las tuberías, sobre todo en las uniones. Por tanto, nunca vamos a diseñar con velocidades mayores que 2 metros sobre segundo. Nunca de los nunca. ¿Ya? Eso va a ser entonces la máxima velocidad que vas a tener en una tubería. Muy bien. Más estabilidad la probabilidad de pérdidas físicas por fallas de funcionamiento en las instalaciones sanitarias, posibilitar la conservación y uso eficiente del agua, posibilitar el acceso adecuado a la inspección. Esto es importante. A veces el plomero te deja muy adentro la instalación, es decir, de tal manera que casi no se puede poner la válvula, porque se olvida el plomero que primero viene la cañería para la cual ha picado, digamos, la pared, ¿no es cierto? Ha picado la pared y luego, perdón un segundito, tengo un problema aquí en mi casa, precisamente en la plomería, un segundito. El asunto. Lo que pasa es que tengo un sistema hidroneumático y cuando el hidroneumático está sonando indefinidamente es de que alguna pila está abierta y entonces el hidroneumático empieza a sonar. El hidroneumático lo que tiene que hacer es cargar de aire el hidropulmón y con eso darte presión. Pero vamos a estudiar hidroneumáticos mucho más adelante. Ya entonces la bomba estaba funcionando y tengo que ver cuál de las pilas se ha quedado abierta. ¿No es cierto? La calidad de agua potable en todo momento tiene que ser mantenida, ¿no es cierto? Tiene que haber dispositivos contra reflujos. Para eso van a haber las válvulas check, ¿no es cierto? Que son las válvulas que vamos a poner en algunas ocasiones para que, por ejemplo, la bomba. La bomba no puede funcionar en retroceso. Los engranajes de la voluta se arruinarían. La bomba tiene un diseño tal que la voluta de la bomba gira en una dirección, no puede girar en todas las direcciones. Entonces tú tienes que evitar que el flujo de agua entre en retroceso en la bomba de agua, ¿no es cierto? Y eso es lo que se debe hacer. Distancia mínima entre separación de las instalaciones de agua y aguas residuales. Y esto es muy importante. Muchos me preguntan esto. La distancia horizontal entre tuberías y accesorios de toda instalación de agua potable y tuberías y accesorios no deberá ser menor a 0.33 metros. Esto tenemos que cumplir. A veces los shafts son muy pequeñitos y tendemos a colocar el agua potable y el alcantarillado mucho, muy cerquita. ¿No es cierto? Y sobre todo cuando es tubería horizontal, no cuando es vertical, sino cuando es horizontal. Entonces, las distancias entre pared y pared, tiene que ser 0.30 metros, tal cual me está diciendo la norma. El proyecto tiene que seguir las siguientes directrices. Adaptación a cambio climático. Cada vez más estamos entrando a lo que es cambio climático. Espero, hoy día he estado hablando con una persona que es experta en cambio climático o ingeniería sanitaria. Ella es ingeniera química, es mi amiga hace muchísimo tiempo y es de medio ambiente y esperamos con ella intentar por lo menos dar los lineamientos para hacer la mención ingeniería sanitaria o digo ingeniería de medio ambiente en la facultad. Ojalá pueda encontrar eco en el Consejo
tanto facultativo como en el consejo de carrera, el facultativo y el universitario, para poder hacer la mención de medio ambiente en la carrera de ingeniería civil. En realidad, los que somos llamados a hacer medio ambiente somos nosotros, los ingenieros sanitarios, no los ingenieros, no los ingenieros agrónomos, ni mucho menos otros, ¿no es cierto? Somos nosotros, ¿ya? Entonces, los llamados a hacer esta función de ingeniería ambiental. Ya tenemos más o menos, hemos estado trabajando ya hace algún tiempito, ya tenemos algún sílabus que lo voy a presentar a la carrera, ojalá me lo acepten, y al año empezar con la carrera, la mención medio ambiente en la carrera de ingeniería sanitaria. Va a ser muy bonito porque inmediatamente van a poder sacar ustedes el RENCA, el Registro Nacional de Consultores Ambientales, ¿no es cierto? Porque además la mención va a ser de primera, no hay duda. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esa cosa y aquí, como verán, todos los reglamentos, casi todos los reglamentos ya están hablando de cambio climático. Aquí es interesante el cambio climático. Tenemos todos que ver entonces qué va a pasar con el cambio climático aquí, ¿no? Cambio climático, esto es muy importante, cambio climático. Muy bien. Vamos a ver las consideraciones además de la gestión de riesgo por desastres debido a amenazas socionaturales y tecnológicas con base en los instrumentos desarrollados por la entidad competente. Nuevamente estamos entrando al tema ambiental, al tema social. Entonces, como verán, las nuevas reglamentaciones ya tienen esta parte. Empleo de materiales adecuados para uso de agua fría y caliente de acuerdo al reglamento. Bien, y ahora vamos a entrar directamente a los sistemas domiciliarios de abastecimiento de agua. A ver, vamos a ver. Los sistemas domiciliarios de abastecimiento de agua tienen varias funciones. Por ejemplo, tenemos el sistema directo. Muy bien, vamos a ver qué es el sistema directo. Sucede lo siguiente, tengo mi casita. Aquí está mi casita. ¿No es cierto? Y mi agua potable va a venir directo de la red. Directo de la red. Va a venir, va a subir, va a entrar, va a poner la ducha, qué sé yo. La ducha, que es un lavamanitos. Aquí por aquí puede colocar un inodoro, qué sé yo. ¿No es cierto? Lavamanos, la ducha aquí. Pero es directo y aquí está el medidor de agua. ¿No es cierto? Y el sistema va directo. Este es el sistema directo, directamente de la red. Aquí está la red pública. ¿Ya? La red pública entra directamente a tu casa a través del medidor de agua. Entonces, ahí va a entrar directriz a través del medidor de agua y entra entonces a distribuir agua en tu casa. ¿Cuándo es posible hacer un sistema de este tipo, que le llamamos sistema directo? Vamos a poner aquí, qué sé yo. Aquí entonces, sistema. ¿Cuándo es posible esto? Primero tengo presión de servicio, ¿no es cierto? La presión de servicio, presión suficiente. Obviamente, si la presión no es suficiente, no va a subir al segundo piso, ¿no es cierto? A pesar de que la normativa, el reglamento 689 de agua potable,
la norma 689, dice que la presión dinámica mínima en ciudades metropolitanas como son Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, debe ser 13 metros de columna de agua. No estoy muy seguro que con 13 metros de columna de agua puedas subir todito el agua. Ya, eso es con 13 metros de columna de agua. No sé si se podrá subir o no se podrá subir. Depende de cómo están tus artefactos sanitarios y cómo has hecho tu red interna. Por ahí no se puede subir. Por ahí sí se puede subir. 13 metros de agua te va a dar lo suficiente para poder subir a la ducha. Por sobre la ducha tienes que tener todavía 2 metros de columna de agua. ¿Ya? Entonces, por sobre la ducha vas a tener 2 metros de columna de agua todavía. Si no tuvieses 2 metros de columna de agua por sobre la ducha, estás en serios problemas, sobre todo si vas a utilizar Lorenzetti. Si no tienes la suficiente presión, lo que sucede es que la Lorenzetti mucho que no la puedes regular. Le abres mucho, agua fría. Le cierras hasta un punto tal, agua muy caliente. Estás entre agua fría y agua muy caliente, te estás pasteurizando básicamente. ¿No es cierto? Entonces no vale la pena tener menos de 2 metros de columna de agua de presión y eso sucede, esas son las consecuencias cuando utilizas, por ejemplo, una ducha Lorenzetti. No vas a tener la presión suficiente. Pero no siempre, no solamente la presión, tienes que tener continuidad de servicio. Tú tienes que poder entrar a la ducha a las 3 de la mañana si te da la gana y tiene que haber agua. Y cualquier día de la semana. Eso entonces significa que todo el día tienes que tener agua en la red de CEMAPA, ¿no es cierto? Y entonces, o en la red de tu barrio. Normalmente los barrios tienen continuidad de servicio porque tienen su propio tanque de agua y del tanque de agua sacan para todo el día el agua, ¿no es cierto? Entonces, normalmente sucede eso. 3, las interrupciones. A veces el operador hace interrupciones. Entonces vamos a ver la tercera de las condiciones. Es que las interrupciones sean programadas. De servicio programadas. Tienes que tener una programación, no vaya a ser que ese mapa te corte cuando le dé la gana. Te estás duchando, tú te estás jabonando, silbando ahí adentro, cantando y ¡pum! No tienes agua. La. ¿Cuál va a ser tu reacción? Vas a botar una interjección, ¿no es cierto?, mortal que se escucha hasta la plaza principal, ¿no es cierto? Y decir, tal por cual estos de ese mapa, ¿no es cierto? Y luego después tienes que tener al tutumazo, ¿no es cierto? Terminar de ducharte al tutumazo, si es que todavía has guardado agua para terminar la ducha y además con agua fría. ¿No es cierto? Entonces, bueno, muchachos, entonces tienes que ver qué pasa con los sistemas directos. Estos sistemas directos además van a requerir de una válvula antirretorno. Y la válvula antirretorno previene que vaya en contraflujo y se contamine con agua de la red. De repente tienes contaminación, ¿no es cierto?, de la red pública. Esa contaminación en la red pública no va a entrar a tu casa. Entonces tienes que tener alguna valvulita de seguridad, ¿no es cierto? Bien, luego tienes otro tipo de sistemas, que son, aquí tienes tu casita. Y en el sistema indirecto,
tú puedes tener un tanque de agua. Y del tanque de agua puedes elevar con una bomba, quizás a un tanque elevado. ¿No es cierto? Entonces, tanque cisterna y tanque elevado. Entonces tienes la posibilidad y a partir del tanque elevado recién entonces bajas tu red. Aquí hay una ducha, qué sé yo, inodoro, lavamanos, todo, ¿no? Lavamanos, inodoro, cualquier cosa puede haber aquí, puede haber una ducha, qué sé yo. Pero el sistema indirecto tiene tanques, el tanque cisterna y el tanque elevado, por ejemplo. Ese es un sistema indirecto. ¿No es cierto? Entonces, hay un cierto almacenamiento. Este es sistema indirecto. En este caso tienes con dos tanques, tanque cisterna y tanque elevado. ¿Ya? Tienes entonces esos sistemas. ¿Cuándo se aplican estos sistemas? Cuando no hay presión. No existe presión. Presión suficiente. Después no tienes continuidad. Te dan agua, que se yo, pasado un día, de, todos los días, pero determinado número de horas no más, ¿no es cierto? Todas esas cosas están ahí, ¿no es cierto? Entonces, este es un sistema indirecto. Y este es un sistema indirecto, ¿no es cierto?, con bombero. ¿Ya? Este es un sistema indirecto, pero con bombeo. Vamos a poner aquí. Vamos a aumentar eso con bombeo. Es posible en algún caso que tengas otro tipo de sistema indirecto. Veamos entonces, tienes tu casita. ¿No es cierto? Y aquí tienes la red de agua. Y la red de agua entra en tu jardín, va a entrar a un tanque cisterna. Y de aquí va a tener una bomba, pero además va a tener un hidroneumático. Entonces, esto es un sistema también indirecto. Con bomba. Caramba. E hidroneumático. Entonces tienes el sistema indirecto que tiene además una bomba y un hidroneumático. Las condiciones son las mismas, ¿no es cierto? Aquí la presión depende del hidroneumático. Entonces el hidroneumático tiene presión mínima
y presión máxima. Cuando llega a la presión máxima, la bomba se apaga. Cuando llega a la presión mínima, la bomba se enciende. Y necesitas un tanque cisterna. Entonces hay una tanque cisterna, es un sistema también indirecto, ¿no es cierto? Pero que va a tener una bomba y un hidroneumático. Por otro lado, van a existir los sistemas indirecto, pero sin bombeo. ¿Cómo es eso? Tienes tu casita y tienes la red y esto va directamente a un tanque elevado. Entonces tienes un tanque elevado y del tanque elevado está la distribución a tu casa. Duchas, qué sé yo, inodoros, lavamanos, ¿no es cierto? Inodoro, lavamanos, ducha, lavaplato, en fin, todo lo que sea. Pero este tiene de la red, pasa directamente a un tanque elevado. ¿No es cierto? Y por supuesto, necesitas presión. Necesitas presión para subir agua al tanque. Si no, estás fregado. ¿No es cierto? Y el tanque tiene que abastecer un día. Eso es medio fregadito, el que tenga que abastecer un día. ¿Por qué? Porque poner un tanque ahí arriba, exige que tengas por lo menos vigas, ¿no es cierto? O una losa. Y eso entonces es un gasto adicional que viene en la estructura, digamos, de tu casita. Cada vez que tienes un tanque elevado sucede eso, ¿no es cierto? Si tienes un tanque elevado, por más que tengas una combinación de tanque cisterna y tanque elevado, y el tanque elevado tenga menor volumen, de todos modos vas a necesitar una estructurita que pueda resistir la presión del tanque y del agua. Y no te olvides que el agua dentro se mueve. Por tanto, siempre es riesgoso tener un tanque ahí arriba que vaya moviéndose con el agua, ¿no es cierto? Si no me creen, por ejemplo, la parte de deportes tiene un tanque elevado. Cuando cargaron el agua al tanque elevado, el movimiento del agua ha hecho de que las columnas se empiecen a mover, empiecen a bailar, digamos, las columnas cuando se estaba llenando de agua el tanque. Entonces, inmediatamente surgió la idea de arriostrar y van a ver ustedes unos arriostres simpáticos que tiene
el tanque de deportes, ¿no es cierto? Aún así, hay que tener cuidado con el movimiento de agua dentro del tanque. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las cosas que debemos tomar en cuenta cuando estamos haciendo agua, sistemas de agua. Muy bien. La dotación de agua, ya que tienes sistemas, ¿no es cierto? Tendríamos que ver entonces cuánto de agua le vamos a dar. Y para el consumo, dice, para el cálculo del consumo diario de viviendas o edificios multifamiliares se deberá determinar en primer lugar la tasa de ocupación de los mismos. Es bien interesante esto de la tasa de ocupación, porque es el número de habitantes que van a estar viviendo en un determinado inmueble. Y en los inmuebles puedes tú tener dormitorios y en cada dormitorio tienes camas. Cuando estamos en una casita o en un departamento de uso individual, digamos, por cada dormitorio que tengas vas a acomodar a 2 personas. No importa si el dormitorio también, menos el dormitorio de servicio, el dormitorio de servicio es para una sola persona. Pero todos los demás dormitorios siempre los voy a calcular con 2 personas. ¿Ya? Y la tasa de ocupación, en todo caso, viene por edificios, comercios, determina la norma, ¿no es cierto? Y esta tabla, por ejemplo, te dice cómo es la tasa de ocupación. En oficinas, una persona por cada 6 metros cuadrados. En los bancos, una persona por 5 metros cuadrados. Vamos a ver cómo tendríamos que tener nosotros en la universidad. Locales comerciales, museos, bibliotecas. Bibliotecas puede ser, ¿no? Shopping center, sala de hotel, restaurante, supermercados, teatros, cines, auditorios. Aquí estamos. Auditorio. Una silla cada 0,70 metros cuadrados. ¿Será que tenemos eso? Una silla por 0,7 metros cuadrados. Nosotros tenemos aulas, digamos, de cuántos metros por cuántos metros de ancho, cuánto será, de largo, cuánto será. Entonces tú tienes que ver, esa es la tasa de ocupación. Y entonces vas a tener el número de estudiantes que puede ocupar una sala. ¿Ya? Y entonces a ese número de estudiantes que puede ocupar una sala, le vas a asignar una dotación. Y la dotación que nosotros vamos a asignar es la dotación per cápita aquí. La per cápita. Y es el consumo medio asignado a cada habitante o usuario del inmueble. Eso nada más. Y tiene que satisfacer en realidad todas tus necesidades, ¿no es cierto? Eso puede ser que la entidad competente te dé, ¿no es cierto? En Cochabamba tenemos CEMAPA, ¿no es cierto? Pero también tenemos reglamentos, ¿ya? Y en todo caso tenemos la tabla 1.2, que es esta tabla del reglamento. Entonces, la tabla 1.2 para los valles nos dice que en la región metropolitana vamos a emplear de 80 a 120 litros por habitante por día. Creo que nosotros inclusive aplicamos hasta 140 litros por habitante por día, pero en consumo, no en dotación, ¿ya? Porque la dotación se implanta y hasta que llegue a tu casa va a perder en la red. Siempre hay que distinguir consumo con dotación. La norma no está distinguiendo eso, entonces me está dando 120 máximo. Entonces en planta voy a tener como, digamos, 20% de pérdida, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 20 litros de pérdida, 100 litros voy a tener que, ¿no es cierto? Me va a llegar 100 litros y voy a tener que producir 120 acá. Bien, en consumos públicos, locales, servicios, todo, ¿no es cierto?
deben tomar relación con la tabla 1.3. Esta es la tabla 1.3. Y con esto vamos a emplear y vamos a volver el momento en que estemos haciendo la edificación. Cuando estemos haciendo edificios, vamos a volver a esto para saber cuánto es. Por ejemplo, en los auditorios habíamos dicho, ¿no? Vamos a salas de espectáculos, 25 litros por butaca. Claro, si nosotros podemos decir que en la universidad voy a tener 0.70 metros cuadrados por cada habitante, entonces voy a poner una butaca por cada ñato que está pasando clases y a esto le voy a poner 25 litros por cada uno de ellos. ¿No es cierto? Entonces, bueno, tienen que ver primero la tasa de ocupación y después voy a tener que ver la dotación. Entonces, son dos cosas que vienen casaditos, ¿no es cierto? La dotación y la tasa de ocupación y la dotación. Entonces, la dotación para consumo industrial es muy aparte, depende si, por ejemplo, estuvieras tratando el agua de la cervecería, el agua es parte del consumo, ¿no es cierto? Es parte del producto, por lo tanto, el consumo es bastante grande. Pero puede ser que solamente necesites agua de lavado, entonces el consumo va a ser más pequeño. En piscinas debes tomar la recirculación de agua. ¿No es cierto? No todo el tiempo vas a llenar la piscina, llenarás una vez cada 3 o 4 meses. ¿No es cierto? Y después vas a recircular. Riego es otra cosa que tenemos en mi casita. En mi casita tenemos riego. En riego voy a poner 20 litros por metro cuadrado por día, con áreas verdes menores a los 200 metros cuadrados. Si ustedes van a fijar entonces su dibujito, su mapita, su plano, van a ver que rara vez, muy rara vez van a tener jardines mayores a 200 metros cuadrados. En realidad mi casa va a ser de 200 metros cuadrados, de 200, 250 metros cuadrados, no sé si la miro de arriba. ¿Ya? Entonces, tienen que ver eso, ¿no es cierto? En otro caso, si es mayor a 200 metros cuadrados, ya tengo que hacer un estudio más aplicado. Muy bien, señores. Hasta ahí el día de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta? Las adicionales nos vamos a ver el día sábado, por favor. Hasta el sábado. ¿Se ha visto alguna vez que de un tanque elevado se utilice un sistema de bombeo? En edificios hay. En- Cuando llevas hasta arriba a los tanques, ahí arriba puedes tener tanque. El piso inmediatamente inferior al tanque elevado no tiene presión. Entonces, ese piso inmediatamente inferior al tanque elevado tiene que tener un sistema adicional de bombeo solamente para ese piso o quizás para ese y el siguiente piso hacia abajo más. Entonces hay un bombeo adicional cuando tienes en un edificio un tanque elevado, ¿ya? Pero en casitas no he visto nunca que haya un bombeo hacia un tanque elevado sin tanque cisterna. Pero eso está prohibido, ¿no es cierto? Porque le estarías poniendo una bomba a la red y eso está completamente prohibido. Muy bien, Inge, gracias. Nos vemos entonces el día sábado. Hasta el sábado.